Hoy tenemos un tema, de esos temas que son fundamentales y que atenta o va en contra de lo que está ocurriendo en la sociedad, e inclusive yo diría que atenta contra nuestra naturaleza individualista, retante, ¿verdad? Rebelde. Por lo tanto, las cosas que son enseñanzas de Dios, principios divinos, uno las debe abrazar como metas, sin importar si a uno le gusta o no le gusta, sino una vez uno entiende, y yo espero que la palabra de hoy nos lleve a entender esto, uno diga, yo tengo que poner mi vida en orden con ese principio divino. Porque si no, camino cristiano, pero siempre en choque, en conflicto, en rebelión contra algo que Dios estableció. Hoy vamos a hablar del gobierno de Dios. Quizás otro título que pude haberle puesto a este mensaje es la autoridad. Porque precisamente vamos a hablar del tema de cómo es que Dios organiza no solamente su reino allá en el cielo, sino cómo Dios organiza la sociedad, le da unas instrucciones para que la sociedad sea pacífica, justa, organizada. Precisamente la sociedad no es justa ni organizada porque no camina en esas enseñanzas. Todo lo contrario, se fomenta lo contrario. Y la astucia de Satanás, que siempre trata de sustituir lo divino con lo maligno, no solamente la sociedad lo contradice, sino que lo pone como una virtud. Se le llama libertad, o se le llama derecho, ¿verdad? Y entonces vamos a hablar de ese tema, y amárrese los cinturones, porque Dios le pido al Espíritu Santo que nos ayude a entenderlo. Padre, presentamos este tema delante de ti. Ayúdanos, Señor, porque yo sé que es esencial en la vida cristiana. Nos ponemos en tus manos con todas las limitaciones que tenemos. Necesitamos ayuda del Espíritu Santo para entenderlo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a hablar del gobierno de Dios o la autoridad. Leemos en Romanos capítulo 13, del 1 al 2. Romanos capítulo 13, del 1 al 2, un principio bien importante. Dice Romanos 13, del 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Padre, te damos gracias otra vez. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí presenta e introduce el tema de hoy. Dos niveles de autoridad a la que tenemos que sujetarnos. Primero, la autoridad de Dios. Quizás esa uno no la cuestiona, ¿verdad? Aunque no la viva realmente. Pero generalmente a los cristianos que no viven obedeciendo la autoridad de Dios, pues reconocen que la autoridad está en Dios. No lo viven, pero saben que están mal. Pero no ocurre lo mismo con las autoridades establecidas por Dios. Aquí pone como rebelión no solamente desobedecer la autoridad de Dios, sino desobedecer a las autoridades establecidas por Dios. Dice que el que desobedece a lo establecido por Dios, resiste a lo establecido por Dios, a Dios resiste. Porque parte de la premisa que la autoridad proviene de Dios. Dios diseña una sociedad que es la única manera que puede funcionar, una sociedad de grupos, aún en los animales que viven en sociedad, que tienen hábitos gregarios, que viven en sociedad, tienen siempre un líder, un animal alfa,
en la manada de leones, en la manada de lobos, donde quiera que usted va, en los elefantes, donde quiera, hay animales que viven en grupos. Hay un alfa que es el líder de esa manada. Porque de otra manera no podrían trabajar como grupos, coordinadamente. Y Dios, conociendo eso, establece un sistema terrenal, no solamente en el cielo, sino terrenal, donde hay unas autoridades. Y ahí es que vamos a hablar hoy. La rebelión contra la autoridad es el primer pecado de todos los pecados. Y se comete ese pecado en el cielo. Ocurre antes de existir la tierra, de existir el ser humano. Leemos en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4, que dice, 2 de Pedro 2, 4, dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, hablando de los ángeles, eso allá ocurrió ya, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea que Dios condenó a aquellos ángeles que se rebelaron, dirigidos por Satanás, que era un ángel de gran poder, quizás el de más autoridad, que por su hermosura, por su poder, quiso ser Dios y quiso usurpar la posición de Dios, y fue expulsado con los ángeles, que son los demonios. Y ahí comienza la primera rebelión, ocurre allá. Y dice aquí, en 2 de Pedro, nos describe lo que pasó, ¿verdad? Eso también está de una manera en el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, el capítulo 28, del verso 12 al 16, hablando. Hay una cosa en la Biblia que se llama tipología, que se le llama tipología cuando algo representa otra cosa o alguien representa a otra cosa. Por ejemplo, el cordero que se sacrificaba el día de la expiación en el tabernáculo hebreo, en el patio se sacrificaba, en el de afuera, patio exterior, se sacrificaba en el altar del sacrificio, y se llevaba la sangre por el sumo sacerdote una vez al año para pedir perdón por los pecados. Ese cordero representaba a alguien, a un cordero, se llama Jesús el Cordero de Dios, que iba a morir por los pecados. Ese cordero era un animal, él no era Cristo, pero representaba tipológicamente a Cristo. Un cordero se sacrifica en Egipto por órdenes de Dios, y a los hebreos se les dice que marquen con la sangre de ese cordero las puertas de sus casas, porque Dios iba a traer muerte a las casas donde no hubiera la marca de la sangre, destrucción. Y ellos lo marcan y empiezan a morir los hijos de los egipcios, pero donde había la marca de la sangre, el cordero, la sangre del cordero, los libraba de la destrucción. Tipológicamente, ¿qué representaba? Que un cordero que iba a morir iba a sacarnos de la muerte, a librarnos de la destrucción. Todo eso es tipología. Y así por el estilo, todo, la llama del que estaba en la pintura que tenemos ahí, que está cubierta hoy, la llama representa que el Espíritu Santo. Y en el Nuevo Testamento, cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, le aparece una llamita. Habían 120 personas en ese aposento, y sobre la cabeza de cada uno había una llamita visible, las veían, representando que el Espíritu Santo, ahora el tabernáculo, el templo, ya no era un templo hecho de manos, como era el que hicieron ellos en el desierto, sino que ahora nosotros éramos el templo del Espíritu Santo. Así está lleno de tipología. Pues aquí en Ezequiel capítulo 28 le habla al rey de Tiro, pero cuando usted lee, dice, no puede ser el rey de Tiro, porque el rey de Tiro no tenía estas características. Y usted le va a acompañar Ezequiel capítulo 28 del 12 en adelante. Dice: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Obviamente tú dices, un rey malvado era el sello de la perfección. Está hablando realmente está hablando de Satanás, vamos a ver más adelante, ¿verdad?
En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Imposible que ese hombre viviera en el huerto del Edén, tenía que tener miles de años de edad. Así que Satanás estaba allí, cuando ya el hombre estaba allí, ya Satanás, porque acuérdate que la existencia de Satanás y su caída, lo leímos ahorita en segunda de Pedro, antecede a la creación. ¿Verdad? Por eso es que Satanás estaba allí cuando estaba la primera pareja. Dice, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín, querubín es un ángel, así que el rey de Tiro no era ningún querubín. Tu querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Así que estaba con Dios allá arriba, ese ángel que se llamaba Lucifer o ángel de gran luz. Dice que era muy hermoso, muy poderoso, ¿verdad? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día desde que fuiste creado. Tampoco el rey de Tiro era perfecto, pero Satanás lo fue hasta que se rebeló contra Dios, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Así que está hablando aquí de otra manera, narrando lo que segunda de Pedro dice, que se rebelaron los ángeles contra Dios y que Dios los echó. Y entre eso es el Satanás y los millones que se llevó de ángeles que le siguieron, que son los demonios, ¿verdad? Así que vamos tratando de entender eso. Así que la rebelión a la autoridad se origina en el cielo. Cuando Dios crea al ser humano, lo primero que hace Satanás es de sembrar en el ser humano lo que había en su corazón, rebelión contra la autoridad de Dios. Y en Génesis capítulo 3, del verso 1 al 6, narra la escritura. Pero la serpiente, que es una figura de Satanás, no, es otro nombre para Satanás, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. ¿Qué le dije Satanás a la mujer? ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Mira cómo Satanás introduce la rebelión en el corazón de Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios es mentiroso. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Qué fue lo que quiso ser Satanás? Describe la Biblia, ser Dios, usurpar la posición de Dios. ¿Qué le siembra a Eva? Serás como Dios, lo mismo. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Usted se da cuenta ahora, usted mira la filosofía de este mundo en contra del cristianismo, en contra de la verdad, en contra de la palabra, ese complot que hay para destruir todo lo que sea bíblico, lo que es verdad, y presentarlo como opresión, como fanatismo, como falta de amor, como verdad, o sea, es Satanás enamorando al mundo para que saque a Dios de su vida. Y eso llega a la iglesia. Satanás, uno de los lugares donde más Satanás trabaja es la iglesia, dice pastor, porque ahí es donde más le conviene trabajar. Y empieza a introducir herejías y enseñanzas contrarias a la palabra, diciéndole a la iglesia, si tú aceptas la palabra como está, es que no tienes amor. A nadie, eso no, principios humanos, contrario a la Biblia. El amor no condena, el amor solamente perdona. Dios es bueno. Dios no castiga a nadie.
Pero mira, yo creo que Dios, Jesucristo es el camino. Es que eso es antidemocrático. Todo el mundo, la gente busca a Dios a su manera. Uno no puede ser fanático, decir que solamente el cristianismo. Fíjate que eso no es justo para los musulmanes, los hindúes. Oye, y todo suena tan lindo. Lo mismo que le pasó a Eva. Pero contradice a Dios. Es rebelión. Y entonces vemos que ese camino es el camino de la destrucción. La rebelión a la autoridad es el primer pecado y de ahí parten todos los demás pecados, y por eso es que es tan importante que trabajemos con eso. Dios tiene organizado su reino celestial en niveles. No solamente aquí en la tierra Él pone autoridades, que dice la Biblia que hay que sujetarse a ese orden de Dios, sino que lo hace también en el cielo y tiene arcángeles, ángeles, querubines, serafines. Pero Satanás también organiza, porque él conoce el diseño divino. Y él hace lo mismo en Efesios capítulo 6, del verso 10 al 12, ¿verdad? Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Le advierte a la iglesia que nos rodeemos con la fortaleza de la palabra, la verdad, ¿verdad? La fe, las cosas, ¿verdad?, que nos ayudan a caminar con Dios, ¿verdad? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, quiere decir contra la lucha realmente, no es contra humanos, sangre y carne es humano, sino es una lucha dirigida espiritualmente, sino contra principados, contra potestades. Mira cómo organiza Satanás el ejército. Principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Principados, potestades, gobernadores de tinieblas y los demonios, las huestes. Igual que un buen ejército, ¿verdad? Organizado. Quizás un principado, no sé cómo, ¿verdad? Porque Satanás, ¿cómo lo hará? Pero más o menos lo que está queriendo decir, tú vas a estar a cargo de Estados Unidos, un principado, tú vas a estar a cargo de Puerto Rico, pero te voy a asignar después de los principados, ¿verdad? Voy a asignarte una potestad para cada estado. El principado, la nación, potestades en cada estado, ¿verdad? Entonces, a esas potestades le voy a asignar 50 gobernadores de tinieblas y 50,000, 100,000 demonios para que hagan el trabajo por ahí, ¿verdad? Eso es un ejército, como la dice un general, para la batalla, pero en el campo espiritual. Eso es lo que está describiendo, ¿verdad? Eso es lo que está describiendo. Así que cuando leemos, es importante obedecer el orden de Dios, porque precisamente el ataque de Satanás viene subvirtiendo, destruyendo el orden de Dios en la sociedad. El orden de Dios trae, si se siguiera el orden de Dios, habría paz, justicia, los hijos respetarían a los padres, habría armonía en el matrimonio, el marido amaría a su mujer, como dice la Biblia, como Cristo amó a la iglesia. La mujer respetaría a su marido, porque dice la Biblia que es el líder del hogar, pero el marido no abusaría de eso. Ser cabeza del hogar no es ser maltratante, eso es contradictorio. Tratar a la mujer con cariño, como dice la Biblia. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Si hubiera organización, no habría rebelión contra la autoridad, no habría anarquía, no habría destrucción de propiedades y de conflicto entre personas y los líderes de la iglesia, porque eso, cuando hay sujeción a la autoridad, todo está organizado. Cuando se rompe eso, entonces ¿qué viene? Viene la anarquía, viene el caos. Vivimos en una sociedad de caos, donde no se respeta a los maestros de la escuela, no se respeta a las autoridades civiles, donde la gente rompe cosas en las calles y quema cosas, y eso es libertad, donde se le falta respeto a los padres por parte de los hijos, donde la gente no se sujeta a las leyes del gobierno, o sea, es un caos.
porque esa manera no se puede funcionar. Y no puede haber orden si no hay un orden de autoridad. Ya puse el ejemplo de todos los animales que viven en grupo, tienen siempre un alfa, que es el que dirige el grupo. Siempre. Ni siquiera en el reino animal se puede funcionar como sociedad sin un orden. En la vida civil, ustedes saben, no podría haber un barco sin capitán, donde se dijera, bueno, vamos a viajar, tenemos una reunión de todos los marinos para decidir a dónde vamos. Vamos a votar, qué ruta vamos a seguir, y ustedes van a... No, ahí se hace lo que... Si no sirve el barco, no funciona. No podría venir el gerente de una empresa, de una cadena de tiendas, a todos los jefes de departamento. ¿Ustedes en qué lugar quieren trabajar hoy? Todo el mundo, ¿dónde es que se trabaja menos aquí? Si es en jardinería. ¡Jardinería! Tiene que haber autoridad para que funcione. No podría haber una escuela donde sin director que dijera, bueno, maestros, ustedes enseñan lo que quieren porque cada cual aquí es su propia autoridad. No funcionaría. No podría haber un ejército donde hubieran sargentos, capitanes, tenientes, coroneles. No podría, no funciona, no sirve. No sirve. Y en el hogar, como toda sociedad tiene que tener a alguien de líder, Dios preestablece al marido. Porque si no, lo único que queda es una pelea. A ver quién es el que tiene el carácter más fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Claro, el feminismo destruye todo eso, porque el feminismo no es lo mismo que el derecho a respetar a la mujer, a tratarla bien, a que tenga igual salario por igual trabajo. Esas son cosas justas. Que no se le maltrate, que no se abuse físicamente de ella. Son cosas justas. Pero el feminismo coloca al hombre y la mujer en un ring de boxeo y coloca al hombre, porque están bien influidos en estos tiempos por movimientos lésbicos, los movimientos feministas. A veces las que tienen controles son las mujeres que odian a los hombres. Entonces provoca una confrontación que criminaliza al hombre en general. Porque así es que funciona el eso de Satanás. Así es que funciona. Funciona aprovechando alguna injusticia para justificar la rebelión. Y eso entonces funciona destruyendo el orden social, que es lo que ha pasado en este tiempo y es lo que hay. Así es que vamos a seguir, vamos a leer otra vez, leer Romanos 3, para ver realmente lo que dice ahí, los Romanos 13, del 1 al 2. Dice Romanos 13, del 1 al 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a los establecidos por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así es que por eso yo digo que esos principios de la Biblia que el cristiano inmaduro no conoce y no le importa y no quiere. El cristiano inmaduro quiere venir a la iglesia porque yo no tengo problemas y yo necesito que Dios me ayude y que Dios me cuide a los hijos y que Dios me provea y estoy orando por esto y tengo un problema matrimonial y quiero que Dios ponga su mano. O sea, el cristiano maduro no quiere ser instrumento maduro para servir y para proyectar a Dios y tener un orden en su alrededor. Él quiere beneficios. Pero aquí en esta iglesia estamos tratando de predicar discipulando, formando cristianos maduros. Y vivir sin obedecer principios es fácil. Por eso Jesús decía que el camino del Señor es estrecho. El camino del mundo es ancho. Haz lo que te dé la gana. Vive como vive todo el mundo. Haz lo que todo el mundo hace y te disfrutas la vida. Es un camino bien ancho. El camino de Dios dice, ahí hay unos principios en la palabra y ese es el camino que yo te señalo. Señor, pero es fuerte. Pero ese es el camino que yo te señalo. A la larga descubrirás que no es allá en el camino ancho que está la felicidad,
sino en el camino estrecho que yo te señalo. Y caemos en desgracia por desobedientes. Y las naciones caen en desgracia. Y a nadie se le ocurre decir, porque parece fanático, ¿será que Dios levantó su mano protectora sobre Puerto Rico? No, porque eso es que el cambio climático provocó huracanes sí, pero la Biblia dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Será que hemos destruido la casa que Dios ha querido fabricar en esta tierra, que Dios bendijo tanto? Y estando en la carretera de los huracanes, ¿usted sabe que usted se pare en la autopista en el medio de la línea 50 años y nadie le dé? Los cajos por aquí. Pues Puerto Rico, desde San Felipe, en el 28. ¿Cuánto hace del 28 para acá? 70 años, 90 años. Algo parecido a lo que pasó el año pasado, y por allá, y por acá. Había como si hubiera un ángel diciendo, allá, allá, allá. Pero empezamos a aprobar leyes y a legalizar las cosas, la inmoralidad sexual, y empezamos a aprobar la marihuana, y empezó a aprobar todo esto, y de momento, ¡pum!, por el mismo medio. Ay, pero eso no tiene nada que ver con Dios. Ese es el cambio climático. Bueno, yo no sé si tiene que ver con Dios, ¿sabe? Pero la Biblia me narra muchas instancias en que el juicio de Dios cayó sobre las naciones. Muchas, incluyendo sobre el pueblo hebreo. Y vino epidemias, y vino muerte, y vino enfermedad, y vino destrozos, y vino hambre, y vino sequía, y vino lluvia, y vino inundaciones. La Biblia tiene montones de casos donde por causa de la rebelión vino el juicio de Dios. Predico, de seguro que no voy a ganar un concurso de popularidad de los inconversos por ahí, pero no me importa tampoco, por si acaso. Algunas de las autoridades establecidas por Dios. Vamos a hacer una lista. Primero en el hogar, en Efesios, dice los padres, Efesios 6, del 1 al 4, dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Está diciendo, no es que Dios está por ahí matando muchachos, ni jóvenes, pero le está diciendo, a los jóvenes desobedientes están en gran peligro de que su vida se les acabe. Porque si no honran al padre y la madre, muchos de ellos van a caer en situaciones peligrosas. Y van a morir por montones. Eso es lo que está diciendo ahí. Cuando honras padre y madre, no es que te puedas morir también, porque los buenos hijos también se mueren. Pero en el caso de los hijos desobedientes es obviamente una consecuencia de su desobediencia muchas veces. Estaba donde papi le dijo que no tenía que estar, le dijo, está con quien su papá y su mamá le dijeron que no podía caminar, estaba en el lugar que no podía estar, estaba haciendo lo que se dijo el papá que no debía de hacer, y el hijo le dijo, no me importa de esto, no me importa tu visión, no me importa yo ando con quien me dé la gana, yo me meto a lo que me dé la gana al cuerpo, yo estoy donde me dé la gana a mí, y pues llegó el momento que eso le tuvo una consecuencia. La desobediencia tiene consecuencias, pero también le limita a los padres la manera de educar. Y si vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. No lo provoque a ira. No sea injusto, no sea abusador, no sea maltratante. Dele mucho amor. Dele tiempo de calidad. Porque eso de yo tengo como padre derechos, pero no tengo deberes, eso no es la manera que funciona la Biblia. Yo tengo la autoridad da más deberes que el que está obedeciendo. ¿Quién tiene más? Es más difícil porque el que tiene la autoridad puede abusar de la autoridad porque la tiene. Así que refrenar esa autoridad para ser justo, misericordioso, amoroso implica dedicación. Bien,
la autoridad en los trabajos. En Efesios capítulo 6, después que, en Efesios 6 del 5 al 9, dice siervos, está hablando en lenguaje de la Biblia, del tiempo de la Biblia. Siervos serían empleados ahora, ¿ok? No se le llama ahora siervos, sino empleados, ¿verdad? Empleados, obedeced a vuestros patronos, a vuestros amos, dice aquí, terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Qué quiere decir ahí? Que la gente cristiana no es irrespetuoso ni irresponsable con la gente que le da trabajo. Eso es muy frecuente en esta cultura. No hay lealtad a esa institución, aunque sea una compañía que gana 1.000 millones diarios. Hay una caja ahí, yo trabajo ahí, se está dañando lo que sea, se va a mojar, se va a dañar. Dice, mira, eso ahí se va a dañar. Ah, esta gente tiene dinero de más, olvídate. Eso no es un corazón cristiano. Corazón cristiano es, yo trabajo aquí y yo cojo la caja y la pongo acá. ¿Ah? Porque está diciendo que yo hago las cosas como si fuera para el Señor. Aunque esa persona sea repugnante de carácter, que sea de verdad, pero yo veo al Señor. Y no lo hago para agradarlo a Él, lo hago para agradar al Señor. Entonces usted es un empleado que conoce y respeta que la persona esa es el que tiene la autoridad. Usted no. Usted tiene que saber hasta dónde llega su autoridad. Aquí había una persona que yo conocí hace mucho tiempo que perdía todos los trabajos y después yo averigüé por qué. Porque él iba a cuestionar y ¿verdad? Si iba a trabajar con una persona pintando y le decía, píntate ese cuarto de rojo chillón hasta el techo. Cuando yo le aconsejé, le dije, mira, tú tienes derecho a decirle, mire, jefe, rojo chillón, todo el cuarto. En los cuartos es para descansar y ahí en ese cuarto uno se va a volver loco uno. Eso no, el rojo chillón no provoca, hay otros colores que son más suaves, ¿verdad? Usted no cree que podría darle un color pastel o... Lo quiero rojo chillón. Yo dije, mira, si el jefe te dije, tú se lo dijiste y él te dijo, lo quiero rojo chillón, dale 2 manos de rojo chillón, porque el jefe es él. El jefe es él. Tú tienes que saber hasta dónde tú llegas. ¿Dónde Dios te encajó en ese organigrama de esa institución? ¿Dónde estás tú? ¿O estás acá o estás acá? Si estás acá, pues el jefe es este. Y eso de ser enemigo del patrono, que es típico, no es bíblico. No es bíblico. Así que la Biblia es bien clara. En el matrimonio, Efesios 5, 21 al 25. 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Como Dios sabe que ninguna sociedad puede funcionar sin un líder, lo establece de antemano. La otra alternativa era ver cuál tiene el carácter más fuerte, empieza la pelea, a ver quién manda en la casa. Que es lo que sucede muchas veces, ¿verdad? Pero eso no es el orden de Dios. Pero como con los padres, Dios, por si acaso los maridos están mirándote, fíjate que yo soy cabeza. Mire si no es más difícil para el marido que para la mujer. Que después que le dice eso, dice, así como que la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes. Le da a nosotros los varones, decimos en Puerto Rico, un tostón. Tú eres cabeza, ok, tienes que ser como Cristo. ¿Como quién?
como Cristo. ¿Cómo ama Cristo a la iglesia? Murió por ella, con amor, con ternura, con dulzura. Protege, la cuida. Esa autoridad a ninguna mujer, yo no creo que hay muchas mujeres que le esté malo reconocer una autoridad que la ame y la trate así. Así que, aunque parece que el que está ganando es el que le da la autoridad, cuando tú lo miras bien, es más difícil ser como Cristo que obedecer a un hombre. Yo llevo 42 años de pastor y yo reconozco que yo no soy como Jesucristo. Pero el orden social establece un liderato siempre en los trabajos, en los ejércitos, en las instituciones, en la escuela, en el hogar, en el gobierno. Un gobierno sin presidente, sin rey, sin gobernadores, sin alcaldes. Eso es un revolú. Tiene que haber un orden. A veces lo que nos toca es un desastre. Ha habido reyes buenos y reyes malísimos, ha habido gobernantes buenos y gobernantes malísimos, ha habido gobernantes dictatoriales, abusivos, asesinos y de todo. Y hasta en la iglesia, que también hay un liderato, ha habido también pastores, que es una desgracia para la iglesia. Porque Dios le da liderato a humanos. Pero ¿cuál es la alternativa? Dios no nos da alternativa de ser rebeldes, irritantes, porque ese es el primer pecado y es el origen del caos de la sociedad. No se respeta a los padres, hay caos. El gobierno ahora promueve eso. La ley que están proponiendo ahora es que una nena de 12 años, que eso es casi jugando con muñecas, si quiere hacer un aborto, no tienen que pedirle permiso a los padres. Eso es lo que están promoviendo, lo quieren aprobar. O sea, una bebé va a una clínica de aborto, que se mueren muchas de esas, y de momento te llaman, mire, su hija murió, un accidente. No, se nos murió cuando estábamos haciéndole el aborto. ¿Pero qué aborto? ¿Pero cómo es posible que usted diga? No, la ley dice que ella no tiene que informarles a los padres. Porque el gobierno está trabajando bajo la potestad de Satanás en el mundo entero. Aquí en Puerto Rico nos metieron la enseñanza de perspectiva de género en la escuela por encima de la cabeza de los padres y lo quieren volver a hacer de nuevo. Cuando se supone que los padres tienen el derecho inalienable de enseñarle a sus hijos los valores que el padre entiende que son los valores, no los valores que entiende el gobierno. Pero como todo lo anticristiano se llama libertad y democracia y justicia, y se usa mucho la palabra equidad. La iglesia es fanática porque insiste en las verdades anticuadas. La sociedad se ha movido a nuevas perspectivas, nuevas interpretaciones. Ya no estamos atados a los viejos conceptos. Entonces, utilizando mucha semántica y mucha palabrería, lo que están diciendo, lo que Dios opine a mí no me importa un comino. ¿Y sabe lo que hemos hecho? A los que están en contra de lo que yo estoy diciendo, lo voy a decir de una manera cruda. Hemos hecho una porquería de sociedad, donde lo inmundo, la pornografía, la música sucia, falta de respeto a los maestros, a los padres, las vicios, las drogas, todo eso se ha glorificado y se enriquecen vendiendo marihuana y vendiendo alcohol. Y dice, esto es por el bien del país porque esto deja dinero. Y ahora vamos a llenar a Puerto Rico de máquinas de juego por todas las esquinas porque eso va a dejar dinero. Porque somos rebeldes como sociedad. El orden que Dios diseñó para orden y felicidad de la sociedad, le hemos dado una patada y lo hemos sustituido con glorificar la anarquía. ¿Cuántos héroes fabricó la prensa hace un par de años atrás de gente que estaba quemando cosas, rompiendo vitrinas, rompiendo universidades, acostados en las calles,
tirándole piedra a la policía. Y eso no es luchando por la libertad. Que vivan nuestros jóvenes. Y que le tiran piedras a la policía. Que rompen las universidades. ¡Que viva! Eso es libertad. Eso es glorioso. Así es, jóvenes. Así mismo es que se vive. Y hemos destruido el orden de Dios. Y el fruto que tenemos es el caos. ¡Ay, santo! El gobierno civil decía allí que hay que sujetarse a los magistrados. En Romanos capítulo 13, nos vamos a ir rapidito, del 3 al 6, lo puede poner ahí, pero yo voy a seguir porque no tenemos mucho tiempo. En la iglesia, Hebreos 13, 17, después que pongas el de Romanos 13, pones corrido Hebreos 13, 17, que habla de sujetarse a los pastores. El mismo orden de Dios que hay en la sociedad civil, lo hay en la iglesia también. Hay un orden y Dios establece quién es el líder y quién no es el líder, ¿verdad? La serpiente sigue actuando como actúa en el huerto, promoviendo la rebelión contra Dios, contra los principios, provocando el desorden y el caos, en rebelión contra la autoridad. Cada nueva generación es más rebelde, más retante a la autoridad. Los baby boomers, del 60 en adelante se cambió la sociedad. Llegó el rock, llegó la cultura de la marihuana, llegó el sexo libre, llegaron un montón de cosas y se fue metiendo en la sociedad con esa cultura de los 60, los 70 en adelante. Pues llegaron los millennials y entonces dicen, no, ustedes no saben, ahora es que vamos nosotros. Porque se acerca el tiempo del regreso de Jesús y estamos viendo en la cara la total destrucción de la raza humana que provocará juicio. Inevitablemente, que está profetizado en la Biblia. Entonces, la serpiente sigue promoviendo la falta de respeto a la autoridad. Sin embargo, hubo gente que tuvo revelación de dónde estaba la autoridad de Dios. En Primera de Samuel, capítulo 24, Primera de Samuel, capítulo 24, del verso 1 al 7, narra cómo David estaba huyendo de Saúl, que era el rey, lo estaba buscando para matarlo, porque le tomó odio. David no le había hecho nada a él, todo lo contrario, le ayudó a ganar una batalla. Y David está huyendo. Y dice que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl, que estaba dormido. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. David se acordó de que ese sinvergüenza había sido ungido por el profeta de parte de Dios. Dios le dijo al profeta Samuel, unge a Saúl como rey. Y fue ungido por el profeta como rey. Y David se acordó, dijo, no, él tiene la unción, esa autoridad le vino de parte de Dios. Yo no voy a matar. Y tuvo una revelación. Y eso lo pinta la Biblia como una revelación de la autoridad. Otro caso, Génesis capítulo 9, del verso 18 en adelante. Génesis 9, del verso 18 en adelante. Dice así, Génesis 9, ya estamos llegando allí. Lo que pasa que
Los que tienen laptop y eso avanzan más que yo, pero a mí me gusta más la Biblia. 9:18 en adelante. Noé tenía 3 hijos. Después del diluvio, salen del diluvio, Noé con su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, cada uno con su esposa. Ellos salen de la barca, del arca, ¿verdad? Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Ahí empezó a poblarse la tierra de nuevo. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, uno de los hijos llamado Cam, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Mira, allá está el viejo borracho tirado allí, desnudo. Está desnudo en la pelota. Pero sus 2 hermanos, entonces Sem y Jafet, tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y ahí viene una sentencia de Noé sobre Canaán y una bendición para sus hijos. Los otros hijos dice: honra a tu padre. Está mal, no debió estar desnudo ahí. Si entran nuestras esposas a la tienda, se asoman, van a ver al viejo desnudo ahí en la tierra. Pero ellos, es papá. Y caminando hacia atrás con la ropa, sin mirar, lo cubrieron, le pusieron unas mantas encima. A veces cubrir a alguien que está equivocado no es fácil. Honrar a unos que no están actuando bien no es fácil. Pero la Biblia no es fácil. Porque no dice: honra a los padres que se porten bien y sean modelos. Dice: honra a padre y madre. Las pone duras. ¿Cuánta gente todavía no ha perdonado a su papá y a su mamá? Porque se equivocaron, fueron rudos, fueron duros, fueron indiferentes, maltratantes. Y Dios te dice: cubre su desnudez. Pero Señor, es que está borracho, desnudo. Cúbrelo. Pero es que Él no se merece que yo lo cubra, porque es un mal ejemplo para toda la familia. Cúbrelo, hónralo. Qué difícil. Estamos enseñando algo bien importante. Yo espero que tú lo aprendas. Jesús habla del centurión que discierne la autoridad de Jesucristo en Mateo capítulo 8, del verso 5 en adelante. Mateo 8, 5 al 13. Dice que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. O sea, en otras palabras, Jesús, tú no tienes que ir a casa. Tú lo dices desde acá. Mira qué revelación. Un hombre que no era hebreo, de quién era Jesús y cuál era su autoridad. Tú no tienes, tú lo dices desde aquí y él se sana allá. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como hiciste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Un discernimiento de la autoridad de Cristo. Porque tú te sujetas a la autoridad terrenal hasta que viole un principio divino. Ahí no te tienes que sujetar. Tu papá te dice:
¿Me puedes guiar el carro? Que voy a saltar un banco y necesito a alguien que me guíe. Me espere afuera. Y tú tienes la autoridad de decirle, papá, yo te respeto mucho, yo hago verdad, pero la Biblia prohíbe robar. Y lamentablemente en eso no te puedo complacer. Tu papá te dice, mira, tengo 2 mujeres, ¿verdad? Vamos a tirarnos una. Papá, yo soy cristiano, lamentablemente. Ahí no te puedo. Ah, pero ¿qué hijo? No, lamentablemente, papá. Porque, claro, ahí estás una autoridad mayor, ¿verdad? Pero es importante entender la cadena de mando. Entender la cadena de mando. Hay algunos que no pudieron discernir esa autoridad. Lo contrario, hemos visto como David, como ¿verdad? Como Sem y Jafet la entendieron, pero Cam no. Y vemos en Números, en el Antiguo Testamento, capítulo 12, en adelante, cómo ocurre una revelación de quién no, lo contrario, quién no se dio cuenta dónde estaba la autoridad. Y en este caso estamos hablando de los hermanos de Moisés, llamado ella María, que era profetisa, y Aarón, que era el sumo sacerdote, 2 posiciones importantes, ¿verdad? Pero el líder designado, el líder que ellos habían designado por Dios, era Moisés. Y dice así, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Hablaron contra Moisés. La disciplina que vamos a ver no viene porque ellos no estuvieran de acuerdo. Se supone que Moisés no hiciera eso. Ellos tenían que, como hermanos que eran, Moisés, queremos hablar contigo. No hablar, no empezar a formar una revolución por allá. Queremos hablar contigo. Moisés, tú eres el líder. Creemos que esto que estás haciendo no es correcto. Fíjate que tú eres como un ejemplo para el pueblo. Bueno, en sujeción, ¿verdad? No hay problema. Pero ellos quisieron levantarse, ¿verdad? Dice así. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? En otras palabras, ya entonces estaban diciendo, él nada más no es el líder, nosotros también hemos escuchado, hemos oído la voz de Dios, y Dios nos ha, la profetiza, yo he profetizado en el nombre de él, y Aarón, yo soy el sumo sacerdote, yo también tengo edad, yo he hablado, Dios me dio una posición grande. Entonces había un espíritu de rebelión en los hermanos de Moisés. Y dice, y lo oyó Jehová. Dios siempre lo oye. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión, y salieron ellos 3. ¿Qué tengo que hacer? Hablar con ustedes 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová descendió, se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y ahí después Moisés intercede para que Dios le quite la lepra a María, porque Moisés era así. Y no podemos continuar, ¿verdad? Pero usted se da cuenta entonces que estos no discernieron dónde estaba la autoridad. Y tuvieron una consecuencia de eso. Y entonces hay un principio. Para uno tener autoridad tiene que estar bajo autoridad. La autoridad, como dice, toda autoridad viene de Dios. Usted es como en el ejército. El teniente, el sargento, el coronel, ¿verdad? Capitán, tienen autoridad no propia, sino delegada por uno de arriba. Él dirige la tropa, porque detrás del teniente, del sargento, del capitán está el general y el presidente de la nación.
que le dio ese nombramiento, que le dio esa posición. Así que los que están en el ejército se sujetan al orden de autoridad representada en ese hombre que está ahí. Y le dice el sargento, el teniente, mira, vamos a darle 4 vueltas a la pista aquí, y ellos le dan la vuelta. Vamos a hacer 10 push-ups y ellos lo hacen, porque está bajo autoridad, y como está bajo autoridad, tiene autoridad. Si él renuncia al ejército y se sale, ese teniente, ese capitán, y se encuentra con la gente, los mismos que él dirigía ya, ven acá, dale 4 vueltas ahí a la pista. Tú estás loco, muchacho, dáselas tú si quieres. ¿Qué pasó? Es el mismo hombre, pero ya no está bajo autoridad. Y como no está bajo autoridad, no tiene autoridad. Ese es un principio importante. Si tu hogar, porque los demonios están en los aires, pueden estar destruyendo tu vida, tu familia, y tú ni cuenta te das. Pero el problema es que si tú no estás bajo autoridad, tú no tienes autoridad. No tienes autoridad. La autoridad siempre es delegada. Toda autoridad proviene de Dios, dice la Biblia. Así que tú le hablas a los demonios y te sacan la lengua. Tú no tienes autoridad, porque como tú no le puedes hablar a nombre de Cristo, porque tú no eres convertido, tú no estás bajo la autoridad de Dios, porque tú te diriges tu propia vida, pues no tienes autoridad. ¿Cómo tú obtienes autoridad sobre las potestades de las tinieblas, que es nuestra lucha? Dice ahí. No es contra sangre y carne, sino contra potestades de las tinieblas. ¿Cómo tú tienes autoridad? Tú te colocas bajo autoridad. Y ahora tú estás cubierto por la sangre de Cristo. Eres contado como hijo de Dios. El Espíritu Santo viene a morar a ti. Y cuando dice demonio, en el nombre de Jesús, vete de mi casa. Ahora tú tienes autoridad, porque estás bajo autoridad. Si tú estás aquí y no has entregado tu vida a Cristo, tú vives tu vida sin autoridad.